Yo voy a hablar sobre nutrición y cáncer de mama y este es un universo muy grande. Por tanto, decidí que vamos a ver qué debemos saber con respecto a esto y cosas que nos van a funcionar a nosotros como médicos y como pacientes, darles una información relevante con respecto a la nutrición. No tengo ningún conflicto de interés, aparte de hablar de estos elementos que vemos aquí presentados, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Por qué es tan difícil hablar de nutrición y cáncer? Resulta que hay mucha limitación con respecto a los estudios. Primero, son muy inconsistentes, depende de la población, de la edad de estos pacientes, de la forma en que ellos han comido y lo que tengan acceso en sus mesas y servir. Eso va a cambiar mucho con respecto al desarrollo de las enfermedades. También es importante conocer que cada nutriente que tiene un alimento es muy diverso, no solamente se tiene un nutriente por cada alimento y por tanto es muy difícil establecer una causa y efecto con respecto a lo que se estudia de estas enfermedades. Es difícil también establecer estudios clínicos aleatorizados, pues aleatorizar a los pacientes, tratar de establecer una relación causa-efecto con respecto a su alimentación desde la infancia es muy difícil de hacer unos estudios bien hechos. Asimismo, el seguimiento a largo plazo en los pacientes, empezarlos a una edad muy temprana y seguirlos por mucho tiempo a ver qué desarrollos pueden generar tanto de enfermedades como así las prevenciones que estos puedan tener. Estas son las limitaciones que tenemos con respecto a esto, pero sin embargo se han estudiado y se han hecho bastantes aportes con respecto a la información que podemos presentar. Algunos consejos que iremos presentando a lo largo de la charla, consejos de alimentación. Uno de los grandes problemas a nivel mundial es la obesidad y asimismo es el primer factor de riesgo para desarrollar cáncer de seno. Se atribuye esta enfermedad hasta un 20% de la población y esto se ve atribuido a pacientes que han subido de peso, especialmente en su estado postmenopáusico. Indudablemente, así tengan una enfermedad de obesidad desde la infancia, pues también va a tener estos riesgos, pero se ha documentado que aumentar de peso en estado posmenopáusico puede aumentar el riesgo de cáncer de seno. Esto es por aumento excesivo de peso, al tener una ingesta alta en calorías, un sedentarismo en donde estamos cada vez más quietos y por tanto no tenemos actividad física. Y los alimentos que se están presentando en el mercado cada vez son menos saludables y hay que tratar de escogerlos de una manera adecuada para evitar esta obesidad. La obesidad no solo va a tener un problema a nivel del cáncer, sino también problemas metabólicos y cardiovasculares a tener en cuenta. ¿Por qué la obesidad puede generar algún tipo de problemas a nivel cancerígeno? Algunos problemas en la función inmune, en la inflamación, también pueden afectar las proteínas de hormonas sexuales, por ejemplo, las hormonas transportadoras, por ejemplo, afectar algunos factores de crecimiento, como el factor de necrosis tumoral y el factor de crecimiento similar a la insulina. Todos estos son elementos que pueden ir cambiando a lo largo de la vida y especialmente con la obesidad se van a ver afectados. Asimismo, la producción de hormonas y diferentes sustancias. ¿Qué se recomienda? Mantener un peso saludable. Las pacientes deben mantenerse en este peso. ¿Cómo se puede medir de una forma muy rápida? Mantener un peso entre un índice de masa corporal entre 18 a 25, según la estatura, según su peso. Asimismo, equilibrar la ingesta de calorías, saber qué es lo que estamos comiendo, qué bebidas debemos tomar, qué actividad física hacer para poder quemar esta energía. Se establece que más o menos reducir 100 calorías al día puede prevenir un aumento de peso, pero cuando buscamos reducir 500 calorías al día ya estamos entrando en un régimen dietario para tratar de bajar de peso. Asimismo, se debe establecer a las pacientes que deben disminuir el tamaño de los alimentos, de las raciones que puedan tener, evaluar las etiquetas. Hoy en día es por ley que tenemos que tener la información nutricional de los alimentos para así establecer cuál es más saludable en el momento de elegir nuestros alimentos. Las bebidas azucaradas, tratar de evitarlas, evitar harinas refinadas, evitar todos los elementos procesados ya que tienen alta carga calórica.
Cuando hablamos de nutrición y cáncer de mama, todos estos elementos pueden estar involucrados en el desarrollo o en la prevención de esto. Hablamos de los vegetales, hablamos de algunos granos como la soya, las frutas también, algunas especias como el jengibre, algunos picantes, los cereales que tenemos y algunos tipos de hongos también. Siempre vamos a tener las frutas y verduras como parte de nuestra alimentación saludable. Eso lo hemos sabido desde largo tiempo atrás, en donde se establece que estos nos ayudan elementos para mantener un peso saludable y asimismo como un efecto antioxidante. Se recomienda comer por lo menos 2.5 tazas cada día de estos elementos. Son alimentos complejos que tienen vitaminas, tienen carotenos, tienen terpenos, esteroles, índoles y fenoles que pueden ayudar a prevenir el cáncer, no solo el cáncer de mama, sino también el cáncer colorectal. También se ha establecido esto. Por ejemplo, el cáncer de estómago también ayuda para eso, el cáncer de laringe, el de esófago, todo el sistema gastrointestinal ayuda mucho esto, pero en cáncer de mama también se ve reflejado debido a que mantiene un peso saludable en las pacientes y ya hablamos que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de seno. Cuando hablamos de granos y cereales, siempre es importante tener los granos integrales, no aquellos refinados. Los integrales son aquellos que tienen el grano completo, con su cáscara, en donde tienen un mayor aporte nutricional y menos carga calórica. Por tanto, funciona muchísimo mejor en el momento de hacerlo. Son esos granos cereales, las pastas integrales, y es una parte importante para el régimen nutricional de cada paciente. Es importante que esto lo tengamos de acuerdo a la dieta diaria. Muy bien, sigamos con los consejos. Con respecto a la soya, cuando uno ve los elementos químicos o la estructura biomolecular de la soya, es muy similar a los estrógenos como tal. Y es por esto que los ginecólogos utilizan las isoflavonas de soya para parte de los manejos de la menopausia, como los calores, las oleadas de calor y síntomas vasomotores para aliviar en estas pacientes. Se ha establecido que la soya puede ser un factor protector para el cáncer de mama, inclusive antes de haber presentado como tal este diagnóstico o después de haberlo tenido, ayuda a mejorar el pronóstico. ¿Y esto por qué se ve asociado así? Porque ellos, a pesar de que se unen a los receptores de estrógenos, los receptores tienen dos tipos, el alfa y el beta, siendo el alfa aquel que es promotor del cáncer de seno o de proliferación celular, y está el beta en donde se une la soya, así evitando esa proliferación celular y haciendo el efecto contrario de lo que estamos pensando. Es por eso que la soya puede tener un efecto antiproliferativo y anticancerígeno al unirse a este receptor. Entonces, la soya, como uno pensaría que podría estar contraindicado después de haber tenido un cáncer de mama hormonosensible, pueden consumirlo las pacientes durante su tratamiento, durante su diagnóstico e inclusive antes de este. Las soyas y los isoflavonas pues vienen en diferentes presentaciones, tanto la leche de soya, el tofu, los cereales. Es por eso que se ha establecido este alimento como un factor protector y se ha visto en las culturas asiáticas en donde es muy alto su ingesta, en donde se ha establecido como tal la prevención. Esto es algo que vemos a diario, cada fin de semana, inclusive nos invitan asados a comer carne, esta es carne jugosa, tocino, salchichas, chorizos, carnes embutidas que muchas veces genera las parrillas un muy buen ambiente de reunión. Sin embargo, se ha establecido y podemos ver cómo establecen unos riesgos de cáncer entre el grupo 1 a 4, siendo el grupo 1 el de mayor riesgo, como las
carnes embutidas y las carnes procesadas, ya sea la tocineta, el salami, las salchichas, los chorizos inclusive, se catalogan como causa 1 del grupo 1 para causar cáncer. Es por eso que tenemos que limitar mucho su ingesta, tratar de recomendarle a los pacientes cómo debe ser su alimentación y asimismo las carnes rojas que incluye el cerdo, la res, el cordero, como parte del grupo 2 que probablemente pueda causar cáncer. Y esto lo vamos a desglosar un poquito para saber por qué está pasando. Con respecto a los embutidos, sabemos que ellos tienen unos preservantes muy importantes que son los nitratos y por tanto estos pueden afectar como tal el ADN y causar cáncer. Y con respecto a las carnes rojas, podemos ver que el riesgo depende también si solamente se comen carnes rojas o carnes procesadas, pero no solo en el cáncer de seno, está relacionado con el cáncer de endometrio, el cáncer colorectal, el cáncer de colon solamente, el cáncer de pulmón o inclusive el carcinoma hepatocelular. Aumenta el riesgo cuando comemos carnes rojas o cuando se comen carnes procesadas, este riesgo inclusive está elevado. Pero cuando se combinan las dos, el riesgo eleva notablemente a estos tipos de cánceres. ¿Y por qué se considera esto? Dado como que se cocinan este tipo de alimentos en donde pueden ser ahumados, pueden ser llevados a la parrilla a altas temperaturas e inclusive generar partes como de carbón, pueden desarrollar diferentes hidrocarburos aromáticos, generar óxido nitroso que pueden afectar el ADN de las células y por lo tanto llevar a que nos pueda desarrollar un cáncer. Es por eso que cocinar la carne a altas temperaturas no se recomienda y tampoco llevar la carne a un estado carbonizado, por decirlo de alguna manera, porque se han dado cuenta que el riesgo puede disminuir al no elevar tanto las temperaturas y no generar este tipo de sustancias que puedan ser cancerígenas como tal. Pero de todos modos, la carne roja tiene más alto contenido del hierro M y el hierro M en sí también se vuelve un factor de riesgo parental. Induce la citotoxicidad, promueve la apoptosis y la hiperplasia de células epiteliales. Puede inducir la peroxidación de lípidos y la formación de radicales libres y cambios en el ADN de las células epiteliales y también cataliza la formación de compuestos de óxido nitroso que puede promover la carcinogénesis. Este óxido nitroso, lo que les mencioné, por ejemplo, con las carnes procesadas, es lo que más alto está y por tanto se considera que puede ser un factor de riesgo. Estos son los diferentes mecanismos. Cuando vemos las flechas negras, son la forma en que ellos pueden inducir a un desarrollo, como ustedes pueden ver en la gráfica, varios mecanismos en donde libera el óxido nitroso, puede generar mutaciones a nivel del ADN, puede afectar la respuesta inflamatoria, puede llevar a mutaciones epigenéticas y por tanto se ha considerado que este tipo de alimentos puedan, en altos consumos, pueda generar un desarrollo del cáncer de seno. ¿Significa que no podamos comer carnes rojas? No, significa que debemos limitar su consumo, pero sí se pueden consumir porque esto es un efecto acumulatorio y por tanto hay que establecer de comer 2 veces a la semana las carnes rojas y no solo basarse en este tipo de alimentos, combinarlo con carnes blancas que son pollo, pavo o también el pescado. Muy bien, seguimos. Entonces, al considerar elementos que puedan ser antioxidantes y puedan proteger el ADN, se ha considerado que algunas frutas y vegetales pueden ayudarnos con este proceso. Se ha establecido que lo mejor que se puede hacer es tener una alta carga de elementos antioxidantes, especialmente los betacarotenos, por ejemplo, son un ejemplo, las verduras de hojas verdes también ayudan muchísimo para evitar estos cambios en el ADN y por tanto ayudar a la oxidación. Entonces, estos antioxidantes los tenemos más en nuestros nutrientes que comemos, más que en los suplementos que estén vendiendo como antioxidantes, y es lo que se recomienda.
comer saludablemente, no tanto comprar los suplementos. El betacaroteno en aquellas vegetales que tienen este pigmento naranja, como la zanahoria, se recomienda tomarlos como una parte de la dieta saludable. Podemos hablar de algunos otros productos que tenemos mención. Por ejemplo, los productos lácteos son supremamente importantes, especialmente en las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque ellas son nuestra mayor fuente de calcio. Y es importante que las pacientes tomen esto. Recordemos que las pacientes después de los 35 años no tienen una buena absorción de calcio. Pueden empezar su deterioro óseo de la densidad ósea y por tanto llevar a osteopenia y osteoporosis y por tanto los lácteos son recomendables. Ahora, se recomienda complementar con la dieta saludable como lo hemos venido hablando y se recomienda para evitar como tal la obesidad o aumento de peso, tener los elementos descremados o desnatados en donde la crema es la mayor carga de grasa y por tanto se pueden consumir, pero el calcio no se va a ver afectado al generar la descrema. El café y las bebidas con cafeína no tienen ninguna contraindicación, no se asocian tanto en prevención ni como un desarrollo de cáncer de seno. Y el ajo y algunos otros tipos de cebolla o de la familia de las cebollas se han tenido algún factor protector para el desarrollo de células cancerígenas y por tanto se recomienda su consumo. Con respecto al pescado, entonces una carne blanca que ya les mencioné, no tiene tanto hierro M, aporta omega 3, un factor protector a nivel cardiovascular, ayuda y está establecido dentro de la dieta mediterránea para tener un perfil lipídico adecuado. Estos pescados de carne blanca especialmente son los más recomendados. Recordemos que hay algunos peces que tienen carne roja como el atún o el salmón, donde se puede tener su consumo, pero hay que limitarlo también un poco, pero en sí no se considera que puedan tener un riesgo para tal del cáncer. Se sabe y se oye que algunos pescados pueden tener algunos niveles tóxicos acumulativos que se han registrado en el océano y por tanto, por ejemplo, los grandes predadores que comen muchos peces pueden tener mayor ingesta de estos elementos como el mercurio y por tanto se decide o se recomienda que se debe variar la alimentación de este tipo de peces, comer diferentes pescados en la dieta que se ha establecido para tratar de acumular estas sustancias tóxicas, más por salud, más para evitar esta contaminación que por una causa-efecto del cáncer de seno. Seguimos aquí. Bueno, modificados genéticamente algunos alimentos, claramente sí, no se consideran orgánicos ni mucho menos si no los han modificado al hacer experimentos e ingeniería alimentaria para ¿qué? Para establecer un mejor color, para establecer mayor duración de los productos en la estantería, para que puedan aguantar más tiempo en su deterioro, por ejemplo, cuando estamos haciendo exportaciones a nivel del barco o tratar de llegar a otros lugares más lejanos. Y por tanto, estas modificaciones genéticas en estos alimentos son para tratar de mejorar esos aspectos, tratar de mejorar, por ejemplo, sus tamaños, tratar de mejorar su producción, pero no se ha documentado como tal que sean un factor de riesgo para un cáncer, especialmente el cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer. Sin embargo, faltan muchos estudios y mucha evidencia, dado que son productos nuevos y se recomienda que se empiecen a analizar cada vez más, porque no tener evidencia no significa que sean seguros, pero están en esos en este momento. Hay alimentos irradiados. ¿Y para qué se irradia un alimento? Para evitar, por ejemplo, la germinación, para que se mantengan más tiempo, tratar de generar un ambiente antibacteriano en donde va a aguantar más tiempo. Ya en Estados Unidos existe este logo que están viendo en pantalla, en donde se identifica qué alimento fue irradiado y qué alimento no ha sido irradiado y se ha probado con todos. De hecho, ya lo están consumiendo, simplemente se da la información,
pero no hay evidencia que la irradiación como tal cause cáncer y se pueden consumir. Las comidas orgánicas, esto es una tendencia cada vez más a usar menos pesticidas, a tratar de utilizar más agua en estos productos, a tratar de utilizar menos elementos químicos en el momento de su desarrollo, y ha sido un elemento como más a la tendencia que sea más amigable con el medio ambiente. Se ha considerado que al ser más amigable con el medio ambiente, pues pueden ser de pronto alimentos más seguros para el consumo humano y mayor protector. Sin embargo, no hay una evidencia como tal que las comidas orgánicas protejan contra el cáncer de mama, ¿sí? Que es lo que estamos hablando en esta conferencia, sino que es más para desarrollar unas prácticas saludables con el medio ambiente. Se apoya su consumo, por supuesto, son alimentos igual de sanos, pero sus nutrientes y demás cosas se ha demostrado que pueden ser iguales a los tradicionales que lo han hecho con otras técnicas agropecuarias. Los pesticidas y herbicidas, pues efectivamente es lo que se utiliza normalmente en la gran mayoría de los productos que consumimos y no tienen ningún factor de riesgo para desarrollar un cáncer. Lo que sí se recomienda es para evitar consumos y evitar otro tipo de enfermedades o de pronto mala tolerancia, es tener un adecuado lavado de los vegetales, un adecuado procesamiento para evitar su contaminación. Cuando ya tenemos un cáncer diagnosticado y se empieza su quimioterapia y su radioterapia, precisamente la paciente puede tener demasiados cambios, como falta de apetito, algunas pueden tener cambios en el gusto y en el olfato, pueden tener estreñimiento, diarrea, bueno, a algunos se les genera úlceras en la boca y es muy difícil para ellos alimentarse de la manera que venían. Y es importante conocer estos síntomas en las pacientes para tratarles de recomendar diferentes opciones de manejo. La anorexia y la caquexia, que es un estado de mayor desnutrición, es importante conocer, estar indagando a las pacientes para que precisamente ellas se sepan alimentar y poder llevar un mejor proceso de su tratamiento, tanto de quimioterapia y pacientes que también van a ser llevadas a cirugía. Son pacientes que necesitan estar bien nutridas, necesitan cicatrizar, necesitan mejorar un desarrollo y una de su propia eh, eh, pues, cicatrización de esa cirugía como tal. La inmunoterapia cada vez está tomando más fuerza en el cáncer de seno. Esto también genera síntomas a nivel gastrointestinal, puede tener síntomas como vómito, diarrea. Es importante indagar en las pacientes este tipo de síntomas para tratarlas de orientar. Entonces, al tener cambios en el gusto, se recomienda que cambien el tipo de proteína que están comiendo, tratar de marinar con diferentes especias, mantener una adecuada hidratación, probar solo alimentos cuando tengan hambre, comer raciones más pequeñas, siempre tratar de tener la vida saludable que hemos hablado desde un principio para tratar de sobrellevar todo el proceso. Y es importante siempre, siempre indagar a las pacientes. Y lo ideal sería que durante su tratamiento y su diagnóstico sean valoradas por un nutricionista. Además, el nutricionista nos va a ayudar a que no aumenten de peso. Sabemos que la obesidad es un factor de riesgo, por tanto, al consumir las frutas, verduras, los vegetales integrales o los granos integrales, nos van a ayudar muchísimo a que estas pacientes se mantengan en un peso adecuado y un adecuado estado nutricional. Y se han hablado también sobre las diferentes dietas que hay, que conocemos todos por internet. A veces hay modas, a veces que la vegetariana, la cetogénica, la macrobiótica, en donde se establecen algunos parámetros para poder llevar una alimentación según el peso, según el porcentaje que queramos administrar a cada paciente. Por ejemplo, en la macrobiótica se habla sobre granos enteros, sobre el 10% de sopas, 10% de pescado, 10% de vegetales. Entonces, todo este tipo de porcentajes son diseños de algunas dietas y algunas alimentaciones en donde lo pueden hacer, ni se favorecen, pero tampoco va a haber ninguna contraindicación para que lo continúen. Asimismo, la dieta vegetariana o la vegana. Pacientes que ya tenían esta dieta la pueden continuar sin ningún inconveniente y aquella paciente que ha sido diagnosticada con un cáncer de mama
no tiene por qué cambiar su alimentación. Si era vegetariana, pues bien, pero si no era vegetariana, no tiene por qué volverse vegetariana. No tengo nada en contra de los vegetarianos, no pasa absolutamente nada, pero a veces hay creencias que al dejar de comer cierto tipo de productos va a dejar de alimentar el cáncer y eso no es tan así. Es importante que mantengamos siempre la misma alimentación saludable para no subir de peso y mantener todo en un mismo equilibrio. Alguna otra que se hablaba, la dieta cetogénica, en donde no se ingieren nada de carbohidratos durante su uso. Esta no tiene ninguna contraindicación, pero tampoco ningún beneficio en hacerla o dejarla de hacer. Lo más importante es durante el tratamiento de cáncer de mama es que no se empiecen regímenes dietarios de donde tengan que cambiar debido a que van a sentir demasiado desequilibrio en su proceso. Bien. Algo que no podemos dejar de hablar, efectivamente, pues no es nada nutricional, pero es el alcohol. Y el alcohol es un factor muy, muy importante para el desarrollo del cáncer, no solo de mama, pero también en boca, faringe, laringe, esófago, el hígado, colorectal. Obviamente estamos hablando de cáncer de mama y no se recomienda el consumo de alcohol en pacientes que han tenido cáncer de mama o que tienen algún factor de riesgo para cáncer de mama porque el alcohol puede inducirlo. A veces caricaturizamos el alcohol y decimos que puede ser la causa y solución de todos los problemas. Yo digo que probablemente sea la causa de muchos, muchos problemas como tal. Entonces, ¿qué se recomienda? Esto es las medidas que se estandarizan, ya sea una cerveza, una copa de vino o un shot de algún licor destilado que tenga el 40%. Y antes se recomendaba según el índice de masa corporal en que los hombres podían beber más, las mujeres algo menos, y se trataban de dar recomendaciones. Sin embargo, lo que se establece es que los pacientes no pueden tomar más de 14 unidades a la semana. Es decir, por ejemplo, vemos en la gráfica de la mano derecha, 6 pintas de cerveza, ¿sí? Que sería más o menos una al día o 2 al día, 6 vasos de vino o unos shots de whisky. Eso no es acumulativo, no es que no tomamos durante el lunes, martes, miércoles para poder tomar el sábado, el domingo, eso no es así. La recomendación es, en caso que no puedan dejar el alcohol, es máximo 2 unidades al día, no acumulativas, pero se recomienda es absolutamente nada de alcohol. Y si la paciente quiere dejarlo, es tratar de hacer esas 2 unidades, ya sea un día de por medio, para tratar de evitar su consumo total durante la semana. Entonces, que no nos pase esto que a veces vemos cómo preparan las cosas, sabemos que nada es agradable. Tenemos este ejemplo de estos niños donde les muestran cómo son los nuggets de pollo. Hay cuero, lo procesan, a todos no les gusta, se ve muy desagradable, debe oler muy feo, le ponen muchos aditivos, harina y demás, y todos recomendamos y sabemos que no debemos comer eso, ¿sí? Porque no es tan agradable. Lo fríen, le ponen pan molido, le ponen cosas, sustancias que no funcionan, y los niños son los que les damos eso. ¿Quién quiere comer esto? Y todos lo siguen haciendo. Entonces es importante que nosotros mismos conozcamos cuáles son nuestras limitaciones, conozcamos como tal qué es lo que debemos comer. Sabemos que hay factores protectores, sabemos que hay factores de riesgo, sabemos que muchos productos dietéticos promueven, inhiben o regulan el ciclo celular y pueden desarrollar cánceres, por tanto debemos conocerlos. Sabemos que las carnes procesadas no son nada recomendables, sabemos que debemos cuidar la forma en que cocinamos las carnes rojas, siempre tener la recomendación de lo que podamos comer. ¿Podemos comer carnes rojas? Sí, 100, 120 gramos 2 veces por semana. Carnes procesadas hasta 50 gramos de pronto es lo recomendable para no consumir mucho, pero tratar de ser muy limitados en nuestro consumo. Siempre vemos ejemplos a nuestros hijos que desde pequeños deben aprender a comer, a tener una vida saludable, porque el ejemplo es lo que siempre
nos va a educar. Muchísimas gracias por su atención